Vamos a nuestro texto. Isaías, ahí se lo buscó, capítulo 9. Más que una palabra, hermano, esto es una reflexión. Capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El versículo 7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Estos dos versículos que el profeta Isaías posiblemente pronuncia o escribe, o algún escriba le ayuda, unos 700 años antes de que naciera el Señor, nos muestra más que el detalle de qué y dónde iba a suceder, nos muestra el quién y el propósito. ¿Qué es en lo que yo me quiero enfocar hoy? El quién y el propósito. Muchas gracias, mi hermanita. Cuando nosotros vemos este texto, dice: porque un niño nos ha nacido. Cuando Isaías pronuncia estas palabras, posiblemente nadie iba a entender de qué estaba hablando, sino hasta unos 700 o incluso más años después de que él muriera, incluso, de que pudieran clasificar estas profecías y decir: este hombre está hablando acerca del rey de Israel que vendrá a gobernar, ese Salvador, ese Mesías que el pueblo judío estaba esperando para ellos, no para el mundo, para ellos. Pero Isaías anuncia a un niño. ¿Sabe lo radicalmente distinto que es esto? Para nosotros, insisto, la Navidad es algo conocido, es un niño que nace. Pero imagínese usted entender, tratar de concebir en la cabeza de un judío que un niño va a nacer, que lo va a mandar Dios y que ese va a ser el Salvador. Bien podría decir: se levantará un guerrero, Dios levantará un hombre, Dios forjará a un paladín para que lidere y para que sea el rey de Israel, así como fue David. Pero no, porque un niño nos ha nacido. Dios promete que su hijo nacerá. En Navidad nosotros nos damos regalos, ¿sabe? La Biblia dice acá: hijo nos ha sido dado. ¿Qué ha hecho Dios? Este niño que ha nacido lo ha regalado el Señor. Lo pone delante de nosotros como un don, como un regalo. Este regalo está envuelto en carne, en humanidad. Es un regalo que no está envuelto en esos envoltorios brillantes que nosotros ponemos, en esa cinta roja bonita, ¿cierto? No, está envuelto en carne humana. Es Dios envolviendo su eternidad, envolviendo su poder y regalándola a la humanidad. Dice aquí: porque un niño nos ha nacido. Y sí, Dios quiso nacer. Hermano, una cosa que no se puede entender. ¿Por qué Dios en su eternidad decide que en su plan eterno y perfecto Cristo tenga que nacer si no era necesario? ¿Era necesario que Cristo naciera? Sí, pero no, porque Dios en su poder podría haberlo hecho como lo hace con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo bajaba y se posaba sobre las personas. Y hoy mora en nosotros.
¿Y fue necesario que naciera el Espíritu Santo? No, es necesario que nosotros nazcamos del Espíritu. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo, ¿cuándo nació? Como Dios, exactamente igual que Dios, eternamente presente. Pero a Dios le plació que sacar de la eternidad y poner en el tiempo, sacar de la eternidad y poner en carne, sacar de la eternidad y poner en algo tan simple como un bebé, y darnos este tremendo regalo que hasta muchos años después nadie pensó que era el regalo de Dios para la humanidad. ¿Envuelto en qué? En humanidad. ¿Era necesario? Sí, era necesario. Porque sabe que si Cristo no nacía, Él no iba a poder vivir como hombre, sentir como hombre, ser tentado como hombre, y jamás te habría podido entender a ti y a mí en nuestra humanidad, en nuestra desgracia, en nuestra pecaminosidad, en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, en todo lo que nos cuesta. Era necesario que un niño naciera, que hijo fuera dado, entregado. Cuando dice hijo, es porque ¿quién lo entrega? El Padre. Sí, viene del Padre. ¿Me entiende? Isaías es tan didáctico con esto. Y yo me detuve a pensar ahí. Hijo nos es dado. Sí, es el regalo de Dios. Pero sabe, no podía ser de otra forma. Porque si Dios ponía un precio, cualquiera fuera ese precio, nosotros nunca lo podríamos haber pagado. Si Dios no lo regalaba, entonces no habría salvación. Punto. Si Dios no ponía a Cristo gratuitamente, hermano, lo maravilloso de la Navidad es que podemos decirlo con claridad. La salvación para el hombre es gratuita. Tú no tienes que pagarla. Cristo lo pagó. Hijo nos es regalado. Si quiere, se lo parafraseo un poco. Hijo nos es regalado, dado, don de Dios, regalo del Señor. Porque si Él no lo regala, no podríamos pagarlo simplemente. Dice aquí, y el principado sobre su hombro. Me acuerdo hace muchos años atrás, una persona se acercó a mí en un culto y me profetizó. Y me dijo algo así como: Dios te ha llamado a ser príncipe. Yo dije, vivo en Puente Alto. No digamos que me vestía muy bien, ni una marca especial. Pero yo le creía al Señor. Y después yo me puse a estudiar, porque soy medio rayado con estas cosas de las palabras. Y príncipe, principal. Y me di cuenta que cuando Dios habla con estas palabras, quiere hablar de que hay una responsabilidad, que hay una tarea que hacer. No es que te esté dando un cargo. No. Hay algo que hacer, hay una responsabilidad. Tú eres principal, eres un pilar. Y siempre Dios le dice estas cosas a la gente que no quiere. Ese es el problema. Sí, Dios te quiere para esto. Y yo estoy tan cómodo haciendo esto otro. Y después viene otra persona y confirma, porque Dios es así. Cuando Dios habla, Dios confirma. Y viene otra persona y te dice lo mismo. Ya, bueno, Señor. Pero bueno, dice aquí,
hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. ¿Qué es lo que va a hacer? Este es el propósito, Cristo. ¿Qué es lo que va a llevar sobre su hombro? El principado. ¿Y qué es el principado? Es la responsabilidad del reino. Él lo va a cargar sobre su hombro. ¿Cuál es la responsabilidad de Cristo? Hacer la voluntad de su Padre. Decía Cristo, yo no hago nada que mi Padre no me lo haya dicho antes. ¿Sí? Entonces ese principado, esa responsabilidad, esa tarea que hacer va a estar sobre los hombros única y exclusivamente de un niño que ha nacido y que ha sido regalado. Y ahora el profeta cambia, gira un poco y dice, se llamará su nombre admirable consejero. Ojo, entre admirable y consejero no hay una coma. Y en el original la mayoría coincide en que esto debiera leerse como una frase. No es admirable y consejero, no. Es admirable consejero. Pero está hablando de un niño. Y un niño que recién ha sido dado, que ha nacido. Y él llevará. ¿Sabe lo que yo veo en esto, hermano? A veces vemos a ese Jesús, ¿cierto? Chiquitito, 3, 4 kilos, creo yo, ¿cierto? Más o menos. Robustito, a lo mejor no. A lo mejor pesaba menos, de esa guaguita más flaquita. 3, 2 kilos y medio. Pero ese bebé tenía el mismo poder del Dios Todopoderoso en ese mismo momento de nacer. Ni un milímetro, ni una gota, ni un gramo menos de poder. Lo que pasa es que ese poder se manifestó en el tiempo que Dios tenía presupuestado eternamente que se manifestara. Si Dios hubiera querido que en ese momento Cristo recién nacido hiciera milagros y sanara, no había ningún problema, no había ninguna limitación. Él lo podía hacer. Porque al nacer el principado fue puesto sobre su hombro. La responsabilidad de la tarea eterna que Dios le encargó estaba ya, desde el momento de nacer, sobre su hombro. Y él de inmediato dice, se llamará su nombre admirable consejero. ¿Por qué? Cuando nosotros podemos hablar de que alguien es admirable consejero, no es solamente consejero. Este no es solamente un buen psicólogo. Este no es solamente una persona que te va a dar un buen consejo para que te vaya bien en la vida. No, este es admirable consejero. Estamos hablando de un nivel superlativo. Estamos hablando de un nivel en el que no podemos compararlo con nada ni con nadie. ¿Sabe por qué usted no puede comparar a Cristo con nadie? Porque siendo Dios, no estimó nada, absolutamente nada. Dejó su eternidad y se hizo igual a un hombre, naciendo de mujer, viviendo como niño, como adolescente y como hombre. Por lo tanto, Dios mismo se puso en tu lugar y en mi lugar para entendernos al 100%. Y si Él vivió y pisó de la misma manera que nosotros y tuvo hambre de la misma manera que nosotros y miró a la gente y sintió compasión de la misma manera que nosotros, y llegaron momentos en que sintió tanta pena, en que lloró, y llegaron momentos en que sintió tanto estrés en su cuerpo que gotas de sangre cayeron de su rostro, y sintió dolor cuando esos clavos le atravesaron, hermano. Eso dolió de verdad. Tal como cuando a ti te llevan a operar o sufres un accidente y te quiebras un hueso. Y Cristo vivió todo eso. Por eso es admirable consejero. Porque no solamente vivió como hombre, sino que siendo Dios, no estimó ser igual a Dios y quiso vivir la vida tuya y mía para entendernos al 100%. Cristo te entiende, Cristo te entiende. Cuando tú tienes pena, cuando tienes frustración, cuando lloras, cuando ríes,
cuando sientes dolor físico, Cristo lo sabe porque lo vivió por ti. Por eso Él es admirable consejero. Hermano, el mejor consejo que tú puedes tener es lo que Cristo te dejó escrito acá en esta Biblia. Y yo veo a tanta gente hoy día que lamentablemente paga enormes cifras de dinero a psicólogos una y otra vez, una vez por semana, 2 veces por semana. Para que el psicólogo, ¿sabe lo que va a hacer el psicólogo? Yo le voy a decir. Yo una vez fui al psicólogo. Pero no fui a hacerme una consulta, hermano. Fui a hablar con un psicólogo para preguntarle cosas acerca de la carrera. Quería ser psicólogo yo. Bueno. ¿Y saben lo que pasa? Se va a sentar el psicólogo, te va a saludar de una manera muy cariñosa y abierta. No va a tratar de no cruzar las manos ni las piernas para hablar contigo, ¿cierto? Para hacer un lenguaje corporal correcto. Y él va a empezar a conversar contigo. Y va a ocupar algunas técnicas para abrir tu corazón, para que tú le des más y más información. Y después de una sesión, quizás va a haber un poco de emociones porque te abriste y lloraste. Después de otra sesión, te va a llevar por otro camino y te abriste y vas a llorar más y te vas a sentir mejor porque eso hace que uno se sienta mejor. Y después de algún tiempo, algunas sesiones y algunos miles de pesos, él te va a decir, ¿sabes qué? Ya estás curado, estás curada. Y dice, pero si usted no me dijo nada. No, es que la solución la pusiste tú mismo. Y en algún momento de esas sesiones tú tomaste una decisión respecto de lo que tú mismo sabías y viviste y tú pusiste la solución. ¿Qué hizo el psicólogo? Simplemente conversó contigo, te ayudó, te guió, pero la solución siempre estuvo en ti. ¿Sabes lo que yo le recomiendo? Yo no por ningún motivo crea que yo desprecio la medicina y los buenos médicos. No. Pero ¿no será mejor conversar con el Señor? Mire, a lo mejor voy a ser un poco ortodoxo en esto, pero tírese en el sillón, sí, y levante los pies como si estuviera con el psicólogo. Y hable con el Señor. Pero hable con el Señor, ¿sí? ¿Por qué no le digo ore al Señor? Porque si yo le digo ore al Señor, usted se va a desenfocar. Hable con el Señor. ¿Sabe cuál es el problema cuando yo le digo ore? Porque lo que va a hacer usted es orar. Hablar con el Señor es orar, ¿cierto? Pero si yo le digo ore al Señor, ya hay algunos que van a tener un pero, se van a alejar un poquito de esa descripción. Cuando yo le digo ore al Señor, usted va a hacer esto. A ver, ¿a quién uso para poder? ¿Quién me puede ayudar en esto? A ver. No, el Remigio está ocupado. Pastor Elías. Ahí lo veo tan contento el Pastor Elías. Me encanta. Yo quiero llegar así, contento, ¿no? Mire, supongamos que el Pastor Elías es el Señor. Y yo voy a orarle al Señor. ¿Sabe lo que hacen los cristianos hoy día? Hacen esto. Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, ya hay una incongruencia rara. Te pido, Señor, que tú... voy a ocupar el nombre del Pastor Elías, ¿ya? Pero la idea es la misma, ¿cierto? Voy a decir Pastor Elías en vez de Señor Jesús. Entonces, Pastor Elías, en el nombre de Pastor Elías, quiero dirigirme a ti, Pastor Elías, para pedirte, Pastor Elías, que me ayude, Pastor Elías, porque me siento enfermo, Pastor Elías. Algunas veces, Pastor Elías, me siento tan triste, Pastor Elías. Lo que pasa es que ayer estaba Pastor Elías y resulta que Pastor Elías de nuevo me pasó esto y pequé. Pastor Elías, perdóname, Pastor Elías. Te pido en el nombre tuyo, Pastor Elías, que me ayude. Pastor Elías, Pastor Elías, Pastor Elías. ¿Sabe? Eso, hermano, usted se ríe, pero eso hacemos con el Señor. Yo creo que el Señor nos mira con compasión de arriba y dice, bueno, si yo entiendo que son humanos y son simples. Pero no podemos ser tan simples, hermano. Si el Señor enseñó, nuestro Señor Jesús enseñó a orar. ¿Y qué dijo? Padre nuestro. Padre, lo mencionó una vez, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro... ¿Escuchó de nuevo, Padre?
¿Se enojará Dios si yo no lo menciono palabra por medio? Es raro eso en lo evangélico, hermano. Eso yo no lo entiendo mucho. Bueno, se lo dejo ahí para que lo piense. Por eso yo le digo, hable con el Señor. ¿Saben lo que menos hacen los cristianos? Es hablar con Dios. Yo me acuerdo que una vez iba en la micro, apretado, con calor y toda la cosa. Y iba hablando con el Señor y decía, Señor, no sé, yo me sentía triste, me sentía mal, estaba cansado. Y le decía así al Señor, estoy cansado. Venía de la pega, me dolían los pies y a veces uno tenía que apoyarse en un puro pie porque te dolía tanto el pie y después con el otro porque eran 2 horas a veces en la micro. Y la verdad es que yo no tenía otra cosa más importante que decirle al Señor, pero ¿sabe qué? Mejor decirle todo al Señor. Las cosas importantes y también las menos importantes. Pero hable con el Señor, hermano. No le ore así como estábamos recién. Hable con Dios. Él es el mejor psicólogo. Él es el admirable consejero que usted necesita. Y todo el consejo suyo está aquí en esta maravillosa palabra. Todo el consejo que usted necesita para vivir, para desarrollar su vida, está aquí. ¿Qué tiene que hacer? Escudriñe. Métase en la palabra. Pídale al Señor, pero de una manera irracional si quiere. Señor, dame la inteligencia, la sabiduría para entender. Hermano, cuando yo partí en el Evangelio, siempre mi señora se acuerda. Me acuerdo que íbamos a una vigilia donde estaba el pastor Chaparro, estaba re joven, así flaco. Y barbón, siempre ha sido barbón. Parecía que había salido recién de la cárcel. Tenía un aspecto bien especial, él siempre fue bien especial. Y una palabra, usted sabe, ¿cuántos conocen al pastor Chaparro, cierto? Todavía sale por ahí en la tele. Y ya una buena palabra. Hermano, yo no entendía ni jota, nada. Yo en las vigilias me quedaba dormido porque me daba flojera, porque no entendía nada. Y el pastor hablaba y el poder y la cuestión. Y yo no entendía nada. ¿Sabe? Yo estuve meses pidiéndole al Señor, Señor, dame sabiduría, dame sabiduría. Que me tomé de esa palabra de Salomón. Y dije yo, Señor, si Salomón pidió sabiduría y no pidió plata, ya dame, yo no tengo plata, así que no importa. Dame sabiduría, sabiduría, sabiduría. Y sabe que cuando usted le pide a Dios, Dios está dispuesto a contestar esas oraciones, hermano. Y si usted no entiende la palabra, pídale al Señor que le revele, que le muestre. Y Dios le va a mostrar, hermano, con toda seguridad. ¿O usted cree que Dios no quiere revelar su palabra? Dios quiere revelar su palabra. Dios quiere hacerla clara para usted. Dice acá que Él es admirable consejero. Dios fuerte. Aquí ya el profeta Isaías gira de ese bebé chiquitito, pasa por este admirable consejero que de alguna manera no encaja con un bebé, pero ahora dice Dios fuerte. Dice Dios fuerte, pero tenemos a un bebé en la escena. Porque, como le decía adelante, el poder de Cristo es exactamente el mismo. ¿Sabe? La escena más grandiosa de demostración de poder de Cristo el Señor que está descrita en la Biblia. ¿Alguien lo sabe? Se murió Lázaro. Lázaro, sal fuera. ¿Poder? Sí, poder, mucho poder. Una persona que estaba ya en el otro mundo fue extraído de ahí, fuera. Viene la tormenta. ¿Qué hace Cristo? Milagro. ¡Pum! Se calma la tormenta. Los vientos se paran, las olas se calman. Poder de Dios. ¿Cuál será la escena en la que hay más poder expresado, divino, descrito en la Biblia? Hay un momento en la vida de Cristo que es terrible. Cuando Cristo, después de ser azotado, de haberle hecho pedazos en la espalda, de haber sangrado, de haber cargado una cruz y medio caminado ese camino en la que un hombre tuvo que ayudarle a cargar ese madero, en el que él ya no podía más, con una corona de espinas que había sido clavada en su frente. Y llegado a ese lugar, los soldados lo clavan a ese mismo madero que él traía cargando. Y luego lo
lo alzan en el aire para colgar hasta morir. En ese momento en el que casi Cristo no podía respirar, en el que casi no habían fuerzas en su cuerpo, en ese momento de debilidad absoluta en el físico, es que Cristo derrotó a todas las huestes de maldad, derrotó a la muerte. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? ¿Dónde está el que nos acusaba? ¿Dónde está aquel que nos iba a llevar al infierno porque nos había conquistado a través del pecado? Nos había seducido para vivir para nosotros. ¿Dónde está? Hermano, imagínese el poder de Cristo, que en el momento más débil en su cuerpo, colgado en una cruz casi sin poder respirar. Entre paréntesis, ¿usted ha hecho ese ejercicio? Bueno, le recomiendo, cuando usted haga una rutina de ejercicio, y ojalá la haga todos los días, yo trato de hacerlo todos los días, después usted estire. ¿Cómo estiro yo? Yo me cuelgo. Me pongo detrás de mi escalera con las dos manitos y me dejo colgar por algunos segundos. ¿Sabe usted? Cuesta respirar. Cuesta tomar aliento. Imagínese usted colgado toda una tarde. Bueno, las manos no aguantan. Yo apenas aguanto un par de minutos y me caigo. Toda una tarde, con la espalda deshecha, con las manos clavadas, desangrándose, cansado hasta la muerte, con una corona clavada en su frente, en la piel, que duele, casi sin poder tomar aire. Y en ese momento de debilidad física absoluta, Cristo es capaz de vencer a la muerte, de vencer el pecado, de vencer a Satanás y darnos vida eterna. El poder de Cristo, hermano, es inconmensurable. Cristo es Dios fuerte, poderoso para salvar. Pero ¿sabe qué? A mí en esa escena hay algo que me impacta y que se cruza con la escena del nacimiento de Cristo. Cuando usted ve que María y José no encontraron lugar en el mesón, dice la Biblia, y tuvieron que irse, ¿cierto?, al lugar donde estaban los animales, al pesebre. ¿Qué pasa en esa escena? Uno dice, lo lee y dice, me da entre pena y nostalgia. Algo de romanticismo tiene, ¿cierto? Qué bonito. No era bonito, hermano. Era triste y penoso. Pero cuando usted lee la Biblia tiene que entender que quién la está escribiendo y quién está dando ese mensaje. El que está escribiendo esa palabra, inspirándola, es Dios mismo. ¿Y usted cree que Dios quiere dar pena? ¿Dios querrá dar pena a través de ese relato tan paupérrimo del nacimiento, al lado de los animales ahí? ¿O Dios quiere decir, mira, yo soy el más humilde, por eso que nazco con los animales? ¿Será eso lo que quería decir Dios? ¿Qué querrá decirnos Dios a través de eso? ¿Qué querrá decirnos Dios con la escena de la crucifixión? Que en ese momento límite de fuerza es cuando Cristo dice, hecho está, consumado es. Ahí, no antes. Lo podría haber hecho antes. En la noche anterior cuando estaba orando ahí, Señor, pasa de mí esta copa. Ya, bueno, listo, hecho está, consumado es. Se acabó. No es necesario ir a la cruz. No es necesario vivir ese momento de cargar el pecado de la humanidad. Dios lo podría haber hecho. ¿Por qué tenemos la escena de la crucifixión, que a la mayoría les da pena? ¿Por qué tenemos la escena del pesebre, que a la mayoría les da pena? ¿Será que Dios quería dar pena? ¡No! ¿Sabe lo que Dios nos dice a través de eso? Dios dice, yo soy el Rey del universo. Y siendo el Rey del universo, no necesito un doctor para nacer. No necesito un doctor para morir. No necesito un médico para que me traigan acá. Yo puedo nacer.
No necesito regalos, pero me los van a traer igual. Yo no necesito un médico que me resucite. Yo doy mi vida y la tomo. ¿Me entiende? Cuando Dios nos muestra esa escena en el pesebre, ¿qué está diciendo Dios? Dios es autosuficiente. Él no necesita de una sábana. Él no necesitaba de una cama. Él no te necesita a ti, no me necesita a mí. No necesita este mundo. Dios de ninguna manera quiere dar pena, hermano. Ay, qué pena Cristo ahí en la cruz. No, hermano. Es la demostración más grande de poder. Y es para que se magnifique. Lo que pasa es que con los años y la historia nos han contado una historia tan bonita, romántica y triste, que nos quedamos con la superficialidad y nos quedamos ahí. Hermano, Dios no necesitaba nada y lo demostró así. No necesito el mesón, no necesito el hotel, no necesito el doctor. Yo voy a nacer en mi creación tal cual como mi creación es. Punto. ¿Y pasó algo malo? Déjeme hacer una comparación para poder reflexionar un poquito ahí. Para meter el dedo un poquito, aunque duela. A veces en esta época es cuando nosotros más nos exageramos en el tema de las necesidades. Pero la verdad es que no necesitamos tanto. No necesitamos tanto. Hermano, si Dios ha podido prosperar su vida, bien. Qué bueno. Y démosle gloria y gracias al Señor si Dios le ha placido eso. Qué bueno, hermano. Sí. Pero que eso no sea tu finalidad. Si hay cosas que tú no necesitas y las tienes hoy, probablemente Dios quiere que tú las regales, bendigas a alguien con eso. Sí. Dios no necesitó nada. Cristo nació en la ausencia más absoluta de ayuda humana posible. La madre y el padre y se acabó. Pero nosotros nos enredamos más y más en esta fecha, en Navidad. Imagínense, en esta fecha en la que menos debiéramos enredarnos y decir, uy, el pesebre es súper simple. El nacimiento es súper simple. ¿Qué quiere decirnos Dios? La Navidad debiera ser algo tan simple. Pero nosotros lo hemos complicado. No me quiero meter ahí, hermano, en la cosa del dinero. Pero sí me quiero meter en algo más, sin dejar este punto. Cuando pensamos en el Evangelio y en el Evangelio que hoy lamentablemente se enseña en muchos lugares, ese Evangelio grandilocuente, de anillos de oro, de relojes de oro, de trajes carísimos, ¿cierto? Ese bebé que quiso nacer en la precariedad más absoluta, humanamente hablando, no tiene cabida. En ese evangelio de la prosperidad que se predica hoy día, ese bebé no tiene cabida, no está, no puede ser. ¿Por qué? La única manera de mirar a ese bebé es con ternura, cariño y mucho romanticismo. Pero si realmente tomamos lo que Dios nos quería decir, el evangelio llamado de la prosperidad se cae a pedazos. Porque Cristo nunca necesitó nada del mundo. Cuando sus discípulos se preocuparon, le dijeron, Señor, tenemos que pagar impuestos. ¿El Señor se preocupó? No. Anda, saca un pez del mar, abre la boca, saca la moneda que está y paga el impuesto. Se acabó. Yo no necesito nada de este mundo, dice el Señor. ¿Por qué nosotros luchamos por necesitar cada vez más cosas de este mundo? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Por qué usted y yo luchamos cada día por necesitar más cosas de este mundo? Esta cosa, ¿a quién se le ocurrió que la necesitábamos? Al mundo. Y el mundo se encargó de que esta cosita no faltara en ningún bolsillo, ¿cierto? Nos impuso la necesidad. Es que si no, no estás conectado. Es que si no, no puedo llamar a los clientes. Es que si no, no puedo ver el mail. Es que si no, no puedo estar conectado.
pero ¿lo necesitamos? ¿Sabe? Yo no tengo redes sociales. No me interesa. A veces me llegan unos mensajes de la iglesia de Facebook, pero yo me meto y mi clave no me acuerdo, ¿no? Así que no puedo meterme, no me meto. Una vez instalé Instagram, pero no tengo tiempo. Ay, uno está viendo fotos. Y al final me dice, ¿y para qué veo tantas fotos? Mejor veo fotos de mi hijo. No tengo tiempo para eso, hermano. Pero nosotros luchamos por autoimponernos cosas que no necesitamos. Y el evangelio moderno de la prosperidad, que para mí no es un evangelio, es simplemente una mentira, lucha por imponernos cosas que no están en la Biblia y que no necesitamos. Pero lo logra. Y lo logra con creces. Y hay iglesias que tienen 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 miembros que están siguiendo eso. Y la gente los mira desde fuera y dice, ellos son exitosos. Y están tan equivocados, hermano. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo era la iglesia del Señor? El Señor pastoreando una iglesia. Miles lo seguían, ¿cierto? Pero cuando se puso a predicar, algunos se devolvieron. Y quedaron unos cuantos. Y esos cuantos que estaban ahí les dijo, ¿y a ustedes les parece duro este mensaje? ¿Se quieren ir también? Váyanse. No hay problema, váyanse. Eso dijo el Señor. ¿Y cuántos eran la iglesia finalmente del Señor? Quedaron como 50. Después quedaron unos poquitos menos. ¿Eso era la iglesia del Señor? ¿Era una iglesia multitudinaria? No. Si alguien hoy día mirara al Señor desde esa perspectiva, diría, qué poco éxito tuvo esa iglesia. Avancemos. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ahí es cuando Isaías revela que este niño que ha sido dado, este niño que ha nacido, es Dios mismo. Es Dios encarnado. Es el mismo Padre, es el príncipe, el principal, el pilar que traerá la paz al mundo. Y no traerá esa paz que el mundo está esperando, donde los tanques dejan de funcionar, donde las bombas ya no explotan y donde ya no hay pistola. Traerá la paz que realmente el hombre necesita. La paz que ha sido rota eternamente, la enemistad entre el hombre y Dios. Eso Cristo lo toma y restaura esa amistad, restaura esa relación que se quebró en el Génesis, como lo describe en el capítulo 2 y 3. Él será príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Muchos dicen no tendrán fin, pero ahí dice no tendrán límite. ¿Por qué? Porque cuando Isaías le estaba hablando al pueblo judío, los judíos decían, este es nuestro rey, nuestro salvador. No, hermano, la paz que Dios trae no tiene límites. La salvación que Él trae es para todo hombre, para toda mujer, para todo aquel que confiese a Jesucristo como Salvador. Ese tendrá salvación y vida eterna. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Él reinará eternamente. ¿Sabe de qué se trata la Navidad? ¿Sabe de qué se trata la Biblia? ¿Sabe de qué se trata este mundo? ¿Sabe por qué usted está aquí hoy? Una respuesta solamente: Cristo. ¿Sabe de qué se trata toda la Biblia? Toda la Biblia, sin alejar ningún libro. Cristo. Cristo estaba cuando Noé estaba haciendo el arca. Ahí está Cristo. Cuando Moisés rescata a su pueblo, un pueblo que no quiere ser rescatado, un pueblo contumaz, porfiado, que es llevado al desierto. Ahí está Cristo. Cuando se levanta un paladín para vencer a los enemigos en el rey David, ahí está Cristo. Cristo, 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 Cristo. Y usted está aquí y existe. Y este mundo persiste, ¿por qué? Por Cristo.
Y la Navidad, se trata de Cristo, de nada más, de este niño. Que podamos entender lo que Dios quería regalarnos, salvación. ¿Cómo lo hizo? ¿En la persona de quién? Hermano, esto no es un relato romántico y triste. Es un relato poderoso que nos muestra a Dios como es. Pero nosotros, con los ojos que la sociedad nos ha puesto, lo vemos de una manera totalmente distinta. Póngase de pie, por favor. Comencé este mensaje diciéndole que la verdad es algo por lo que nosotros tenemos que luchar. Y lo que yo le acabo de decir está ahí en la Biblia. Es verdad. Y en esta época, en su casa, con sus amigos, con sus familiares, usted sea un paladín de la verdad, no de la mentira. No de los mitos, de las leyendas o de las tradiciones. Enséñeles, hábleles. Porque un hijo nos es nacido. Un niño, Él nos es dado. Eso es lo que usted tiene que decirles. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por el regalo de Jesucristo. Por no estimar, Dios, tu eternidad, tu poder, y ponerte en nuestro lugar para darnos vida, para comprendernos, para darnos la posibilidad de ser tus hijos y vivir eternamente. Señor, si algo podemos rescatar hoy de esta palabra, ayúdanos a perseverar en la verdad, a que nuestros hijos crezcan en la verdad, a que ellos comprendan desde corta edad quién eres tú y de qué se trata todo esto, Señor. Que el mundo en sus mentiras no se los lleve, que el mundo en sus afanes, Dios, no los conquiste. Ayúdanos, Señor, a ser nosotros los padres los que seamos paladines de la verdad bíblica, de tu verdad, Señor. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Le da un aplauso al Señor.